Gracias. Miren, en las clases pasadas hemos visto, ya hemos tomado resumen. En este momento no voy a tomar un resumen exacto de lo que vimos la semana pasada para ahorrar tiempo, pero sí quiero señalar que aunque hay muchas cosas en la historia de la Iglesia particularmente, vamos a dar realce a los que más me interesan a mí, en el sentido de que pueden aportar algo práctico a nuestro entendimiento cristiano, a nuestro conocimiento de la palabra y de cómo ha sido su impacto y su resultado en los cristianos, en la manera de aplicar y de llevar el Evangelio. Es lo que más me interesa. No nos importa tanto, ojo con lo que digo, no nos importa tanto retener las fechas, en realidad los personajes importantes, en cuanto a que ellos merezcan que los anotemos, que los tengamos memorizados precisamente exactos. Quiero dar un panorama más o menos, porque no se le puede dar justicia y honor a la historia de la Iglesia si no se tiene un tiempo para cada segmento. En este caso es un simple pasaje, pero sí hay cosas que pienso que son importantes. Tomo como punto de partida donde nos quedamos en la clase pasada, que ya habíamos casi terminado la clase pasada, pero voy a ver los dos puntos importantes. En la clase pasada habíamos visto que este señor Constantino decide no instalarse en Roma, sino que se va hasta Constantinopla, lo que era en realidad la ciudad de Bizancio, la capital de toda esta parte del este, y que el día de hoy se llama Estambul, nomás para que sepamos en dónde queda, ¿no? Pero que en ese momento él había decidido no instalar la capital de la Iglesia en Roma. Se dice que él lo que no quería es estar involucrado en esa política y demagogia que había y en esa corrupción que había en el pueblo romano de tantos poderes, y él decidió instalarse allá. Eso lo tuvimos la clase pasada, sí. Sí, es muy cierto, tal vez a mí se me había pasado comentarlo. Sí, la geografía le favorecía, porque además tenía un puerto donde podría ser vigilado y cuidado de que no hubiera enemigos, ¿verdad?, que entraran. Es muy cierto, gracias, Hugo. El otro de los puntos que quería yo que supiéramos, esto ya lo sabemos, ya nos quedó grabado, la capital del Imperio Romano se trasladó a ese lugar, que después llamaron Constantinopla, y que primero fue llamada la Nueva Roma y luego ya Constantinopla en honor a él, ¿verdad? Pero otro de los puntos más importantes en la clase pasada, y que no quiero dejar de insistir en él, es lo que aprendimos, que era el sincretismo. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Alguien quiere decirme así rapidito cómo puede definir el sincretismo? Ajá, mezcla es bueno. ¿Qué dijiste? Perdón, Chela, ¿algo? ¿Ella dijo mezcla? Mezcla, que las dos dijeron mezcla. Muy bien. Sí, decíamos en este caso que era... ¿alguien más tiene otra idea? Suplantación, sí, aunque no es totalmente reemplazar lo otro. Se sincronizaban, ¿verdad? No conozco la etimología correcta. Lo que sí les comparto, como la forma en que yo lo recuerdo, es sincronizar. Es lo que yo pienso. Yo cuando recuerdo esa palabra, recuerdo sincronizar y creencia, ¿verdad? Entonces, yo digo sincretismo, ¿sí? Así me lo aprendo yo. Así es que no sé cómo a ustedes les haga más fácil, pero en realidad era eso. Era el aceptar o compaginar o sincronizar o empalmar, decía Hugo, acoplar dos creencias diferentes en una sola, para no pelearnos y para celebrar lo mismo y para respetarnos y para llevarla en paz. ¿Por qué? Porque siempre se evitó en los conquistadores el hecho el hecho más doloroso y más importante para un pueblo eran sus creencias. Entonces, ¿cómo lo voy a seducir? ¿Cómo lo voy a engañar? ¿O cómo lo voy a dominar?
si tengo enfrente el problema de las creencias? ¿Por qué no mejor llego por ahí, lo suavizo y son mis seguidores o mis súbditos, ¿verdad? En este caso, decíamos que en Constantinopla, en todo ese terreno, en todo esta parte de él, aunque estaba siendo dominada políticamente por Roma, cuando Roma, por Constantino, dice, ya somos nosotros cristianos, tenemos la cruz, entonces los demás empiezan a hacer, obviamente, al cristianismo, pero necesitan hacer un sincretismo con sus creencias. Entonces dicen, bueno, lo que tú crees que es la diosa Sofía o la diosa fulana, ahora es una virgen, ¿verdad? Y pasan dos cosas graves. Una, que se acepte en el cristianismo que los otros, sabiendo que están adorando a otro, pero con el nombre cristiano, que les pongan, que no estén en realidad no estén en realidad adorando a quien deben adorar. También pasa una cosa muy curiosa. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, pues había como 50 o 500, no sé. Pero imagínense, hay 50 y nada más tenemos un personaje bíblico, Jesucristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar otros que sean pues, los apóstoles. Entonces tú tienes un San fulano, pues ¿por qué no, verdad? O tú tienes un dios a la lluvia, o un dios a X cosa, o tu dios es fulano de tal, pues vamos a ponerle el nombre de uno de los apóstoles. Y ya se nos acabaron los apóstoles y hay más dioses. Bueno, pues entonces ahora hay que una virgen, la virgen, ¿verdad? Y entonces empiezan a surgir en el imperio, después lo vamos a ver, en el imperio, en la iglesia ya la apostólica romana, católica y romana, empiezan a surgir personajes que no existían antes. En la actualidad tenemos un montón de vírgenes, ¿verdad? En México tenemos la Virgen Morena, que es la Virgen María, y entonces en cada pueblo hay una virgen porque tienen que ver el modelo de lo que ellos aceptan. Y si no hay esa virgen, pues la inventamos. Y así nacen un montón de santos y un montón de vírgenes, ¿verdad? Entonces sí, es curioso la cosa del sincretismo. Decíamos que en México o en Latinoamérica, en las actuales iglesias, abajo, en el subsuelo, existen ídolos de la época prehispánica, ¿verdad? No sé si usted, doctor, de casualidad tuviera la fecha o recuerda más o menos. En los años 80 se hicieron los descubrimientos estos en el Zócalo, en el centro histórico, pero qué curioso que están allí en la catedral. No sé si usted recuerda 1980 y tantos. Sí. ¿Saben qué? Yo les voy a confiar esto, no es pretensión mía, no es... Sí, lo curioso es esto, no estoy diciendo que sea ridículo, pero me parece un poco fuera de sentido. ¿Cómo es posible que los historiadores, los antropólogos, los... ¿cómo se llaman los que hacen las cosas, las piedras antiguas? Arqueólogos, esas escuelas importantísimas no habían considerado el sincretismo? Para poder decir, oye, pues abajo de la catedral debe haber algo. ¿Por qué no vamos a escarbar ahí? Hasta 1980 y tantos fueron a encontrar. ¡Ay, aquí está! Oye, pues es lógico. A mí me parece lógico, no sé, se lo estoy presentando en esa forma. No quiero ridiculizar a ellos, quiero decir que ¿cómo es posible que no nos guiemos por las cuestiones que también tienen que ver con la teología, con la historia teológica? Es muy importante. Muy, muy importante. Entonces de pronto están escarbando para hacer ahí un anexo o una calle o algo y dicen, ¡ay, aquí hay un Dios! Pues claro, porque aquí está la catedral. Por algo estaban ellos tapando eso y estaban diciendo, pues sigue adorando aquí. Nomás es un poquito diferente, pero tú tienes derecho a seguir adorando aquí. En Brasil, en Cuba, la fiesta de San Juan, entonces todos se mojan. ¿Por qué? Porque coincidía con un Dios que era el del agua o el de la lluvia. Lo metieron el mismo día, todos celebramos este día, el día de San Juan, día del agua, con el que bautizaba, lo acoplan y es el mismo. Unos adoran por una razón, otros adoran por otra razón, pero es el mismo. Es, a nivel espiritual, un desastre. ¿Sí o no? Es un desastre. Eso es el sincretismo. Fíjense que yo recuerdo cuando el Bicentenario, en los festejos del Bicentenario hubo un gasto tremendo de luces de colores y fuegos artificiales, pero hubo especialmente una proyección de imágenes en el Zócalo, en la catedral y los edificios del gobierno, preciosos las imágenes acerca de los ancestros de este país y tal, hermosos, pero qué curioso que de la catedral salía la serpiente emplumada bailando y haciendo todo el ritual. Y yo dije, sincretismo. Es posible que la gente diga, qué bonito, pero es que
lo están proyectando ahí. Es interesante el acoplamiento. Entonces, el sincretismo existe en nuestros días en muchos sentidos, sí. Sí. Muy bien. Hay muchos factores. Ustedes pueden ver en la basílica o en la catedral gente que va a adorar y lleva copal. Y el copal, como ritual indio e indígena, se mezcló con lo que era el incienso en el pasado. Total, podríamos hablar una clase extensísima de sincretismo, pero pienso que hasta ahí lo dejamos. Sí, dime. Sí, pues eres Lupita, digo, tendría que... Sí, lo están mezclando totalmente. Sí, les decía la clase pasada, la santería negra, que es en realidad diabólica porque hay uso de sangre, rituales de sangre que están contrarrestando o burlándose de la teología, de lo que es Dios. En realidad, en África en Brasil y en Cuba está Changó, Acesú, Yemayá, todos los dioses mezclados con los cristianos, ¿verdad? Bien, pasamos a otra cosa. Eso fue lo que aprendimos la clase pasada, en general lo expandimos hoy. Vamos a ver, en lo que estamos viendo hoy, vamos a leer, por favor, porque no me queda otra más que leer y compartírselos. Hay cosas que puedo explicar, pero no todas, y estoy muy verde para poder dar una clase de historia que justifique las razones y la extensión de lo que esto es, la importancia. Bien, vemos la iglesia medieval, ¿verdad? Y que es en realidad el oscurantismo, o la época en que más hay desviación de lo que es en realidad la intención, el propósito del cristianismo. Aquí viene una cuestión de poderes y de caprichos humanos que son espantosos, pero vamos a tener que estudiarlos. Bien, en este momento ya había caído Roma se los voy a contar eso rapidito. Los bárbaros, todas las culturas que estaban alrededor en Asia, que no tenían educación, que no tenían la conquista del pueblo romano, que en realidad, aunque fue sangrienta, pero era muy organizada, era muy cuidada. Ellos eran excelentes guerreros, pero tenían pocas razones para mantenerse en un lugar, para tener pueblos que quisieran ser sedentarios y que quisieran prosperar en ese sentido. Querían conquistar y querían tener un problema con los romanos porque los habían enfrentado en pequeñas tribus. Y ahora se organizan muchos de esos pueblos, entre ellos los hunos, ¿verdad? Es muy amplia la historia, pero voy a pasar muy rápido. Esos pueblos paganos vienen y dominan a Roma en cuanto a organización política, en cuanto a poder. La iglesia es respetada, pero vamos a ver qué pasa al interior de la iglesia. Leemos un poquito, dice: el hecho más notable en los 10 siglos de la Edad Media es el desarrollo del poder papal, o del Papa, como obispo universal y cabeza de la Iglesia, gobernador sobre las naciones, los reyes y emperadores. Este desarrollo tuvo 3 periodos: crecimiento, culminación y decadencia. Vemos rápidamente el crecimiento. El periodo de crecimiento del poder papal empezó con Gregorio I, el Grande, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Se extendió la iglesia a todas las naciones europeas. Se desarrollaron ciertas doctrinas de la iglesia romana, sobre todo la adoración de las imágenes, la salvación por obras, el purgatorio y la transubstanciación. En la semana pasada vimos que a todos los eventos litúrgicos y todos los sacramentos, bueno, en realidad tenemos 2 sacramentos, los más importantes, que es el bautismo y la cena del Señor, se les daba por los paganos convertidos o adaptados al cristianismo, que no querían, pero que estaban ahí en el Imperio Romano. Ellos le daban su entendimiento y decían que había un sacrificio de sangre, y ya dijimos que ellos primero fomentaron la idea de que había una consubstanciación, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios se hacía pan y vino.
lo cual no es cierto. Cuando llega el Papa en estos tiempos, él dice, bueno...